el perfil de un verdadero discípulo. Hace muchos años yo encontré este libro, y digo muchos años. Si usted está en el crecimiento, usted lo lee. Esto se lee en el segundo módulo del crecimiento. El perfil de un verdadero discípulo, uno de mis autores favoritos, Oswald Sanders, ya de otra época, es un clásico, él como autor y el libro, es un libro pequeño. Y el libro habla acerca del Sermón del Monte, ese famoso sermón que está escrito en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde el Señor Jesús habla de cómo debería ser la vida de aquel que quiere estar en el reino de los cielos. Si usted quiere estar en el reino de los cielos, en alguna forma ahí se describe. Y la razón del título me encanta, ¿no? Porque el perfil es toda esa descripción. Y es interesante porque si tú piensas un momento, ¿quiénes tienen redes sociales? Levanten la mano. ¿Cierto? ¿Y quiénes se han preocupado en algún momento, quizás cuando lo iniciaron, no sé si ahora todavía, se preocuparon por tener un buen perfil en redes sociales? Con sinceridad, levanten la mano. Buscaron su mejor foto, si no tenían una buena foto, no sé, editaron alguna, trató de que, porque tratamos de mostrar un buen perfil. Si usted fue a una entrevista de trabajo, sí o no que presentó una buena hoja de vida, un buen currículum, ¿cierto? Entonces tiene que proyectar, porque de alguna forma cuando tratamos de proyectar un buen perfil, nosotros pensamos en poner nuestros logros, tratamos de exaltar nuestras medallas, nuestros títulos, nuestra experiencia, las mejores fotos. Algunos van y se toman una foto para poner en su hoja de vida y está bien, porque queremos vernos bonitos, aunque luego cuando nos ven en persona dicen, ¿eres tú? Y como que queda la duda, ¿no? Pero es la realidad. Y queremos proyectarnos fuertes, exitosos, completamente en control de las cosas que hacemos, decimos. Nuestra cultura es impresionante. Nuestra cultura vive cautivada por la imagen. Llámese los chicos en TikTok, hasta los profesionales en cuentas como LinkedIn, que tratamos de proyectarnos bien. Y eso ha creado algo que siempre ha estado ahí en el corazón del ser humano, la autoafirmación y el manejo de una imagen. Ojo, eso es real. Porque cuando usted ve la vida, por ejemplo, de un personaje como Saúl, usted se da cuenta que Saúl le preocupaba mucho proyectar una buena imagen, sobre todo delante de la gente. Ya voy a hablar de un poco de eso. Pero el gran peligro es que eso nos ha llevado a trasladar esa mentalidad aún en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios? Pregunto con sinceridad, presentando nuestra hoja de vida. Es que yo soy fiel todos los domingos, Señor. Es que ¿cómo me vas a abandonar si yo he estado sirviéndote desde mi juventud, Señor? ¿Cómo es que no me vas a responder la oración si yo diezmo y ofrendo de forma fiel cada semana, Señor? Entonces aún esa mentalidad, sin darnos cuenta, trasladamos a nuestra dinámica con Dios, a nuestro caminar con Dios, tratando de mostrar nuestros buenos pergaminos. Un día un profeta le dijo al Señor, Señor, solo yo he quedado, todos te abandonaron, menos yo. Y Dios tiene que decirle, papito, abra los ojos, tengo miles como usted. Que usted no los conozca no significa que no existan. Pero por alguna razón, sin darnos cuenta, a veces trasladamos esa misma actitud que el mundo nos invita a vivir hacia nuestra relación con Dios y venimos a decirle lo bien que nos portamos, lo mucho que sabemos de la Biblia, cuántos ministerios estamos liderando, cuántos años llevamos siendo buenos cristianos. Intentamos impresionar a nuestro Señor como si Él pudiese, tú sabes, comprar la historia de una máscara de autosuficiencia, pero no sirve delante de Dios. El Señor es el que dice, yo conozco el corazón. La gente ve la apariencia, pero si hay alguien que conoce el corazón, soy yo. Eso fue lo que le dijo al profeta Samuel cuando se refería justamente a Saúl. Y nosotros debemos abrazar esto, porque la conversación que te voy a invitar a tener durante estas semanas tiene que ver con una autenticidad en la vida cristiana que no siempre es sencilla experimentar, no en el mundo que vivimos. Una autenticidad que de alguna forma nos confronta. Ahí está Jesús.
Y Mateo empieza a compartir este sermón del monte. Hay un debate sobre si fue un gran sermón, porque si fue un gran sermón, eso fueron horas de predicación. Pastor, 30 minutos, le estoy contando el tiempo. A Jesús no sé si le hubieras hecho eso, pero Jesús a veces enseñaba largo. Pablo tenía la misma unción de Jesús. A Pablo la gente se le dormía. Pastor, avance porque ya me estoy durmiendo. Un día Pablo estaba predicando y estaba en una terraza. Alguien se le cae de lo dormido que estaba. Pablo tenía una unción para resucitar sueños. Si usted se cae, no sé si voy a resucitarlo, así que no se me duerma. Pero Mateo habla de una serie de enseñanzas. Hay quienes piensan de que Mateo lo que hizo fue recopilar varias enseñanzas de Jesús, que algunas de ellas compartió en este lugar. Pero está ahí en ese monte, un monte donde de alguna manera representa la voz de Dios. Al igual que en el tiempo antiguo, cuando Moisés subió a la montaña para recibir el decálogo, hay una similitud y solo Dios sabe por qué lo hace de la manera en que lo hace. Pero cuando Él empieza esta serie de enseñanzas, que vamos a ver hoy la primera parte de ellas, las bienaventuranzas. Él empieza con una idea contraproducente, una idea que es contradictoria a la forma de pensar del ser humano. Él básicamente lo que dice, si me permites resumirlo, es esto: el reino de los cielos no pertenece a los que se sienten llenos por dentro, a los que se sienten satisfechos, sino a los que reconocen que están completamente vacíos. Eso es una idea contradictoria. Porque ¿quién va a contratar a alguien que tiene su hoja de vida en blanco? ¿Quién va a contratar a alguien que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, no está satisfecho? ¿Me explico? Entonces Jesús inicia con una idea que de alguna forma es paradójica. Jesús tiene una forma muy particular de combinar ese vacío al que se va a referir con la dicha más elevada que el ser humano puede conocer. Y permítame ponerlo en la pantalla, las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o dichosos, felices aquellos que lloran, porque ellos son los que recibirán consolación. Bienaventurados, dichosos, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así es como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la primera parte de todo ese sermón. Y ojo, no tengo la aspiración de ver todo este bloque, pero quiero compartir por lo menos algunas ideas. Y lo primero que me llama la atención es que Jesús se sentó. La gente estaba alrededor de él y él se sienta y esta idea de dichosos, porque vamos, siendo honesto, ¿quién quiere ser feliz en la vida? Con sinceridad. ¿Cierto? Nadie quiere sentirse insatisfecho. De alguna forma todos anhelamos y cuando encontramos a Cristo sabemos que Él es la fuente de nuestro gozo. Entonces Jesús está diciendo en este sermón, la primera expresión que utiliza es bienaventurados. El reino de los cielos es un reino que te da felicidad, gozo, dicha, bienaventuranza.
Pero paradójicamente, el camino hacia el reino o la vida en el reino comienza no con el empoderamiento que muchas veces trata de tú sabes, vendernos el mundo, sino con la aceptación de una bancarrota. Y eso es contracultural, porque vivimos en una cultura que está obsesionada con el éxito. Si Ecuador no pasaba a la primera ronda, ¿cómo lo hubiéramos definido? Como fracaso. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos a la altura. Y ahora que le ganamos a Alemania, ¿quién nos aguanta? Si le ganamos a Alemania, el que venga. Si hay que comer tacos, tacos comemos. ¿Quién nos aguanta? Porque esa es la cultura, obsesionada con el éxito. Y Jesús inicia una reflexión que choca contra la cultura. Esa cultura que busca la autoafirmación y el estatus en todos los aspectos. Pero cualquier cosa que no se ve como éxito se siente como fracaso. Lo que no se ve como fortaleza se lee como debilidad. Y lo que no se ve como una dirección de proyección se siente como una vida perdida y sin sentido. Y si somos honestos, a veces esas cosas que el mundo nos vende, las usamos como máscaras para encajar en el mundo, sin darnos cuenta que nos alejamos del verdadero corazón del Señor. Hay algo a mí particularmente que me agrada meditar en este ejercicio que Jesús está compartiendo, que es, lo voy a tratar de definir como una progresión. Es algo que inicia en un punto, pero se va extendiendo. Porque si te das cuenta, la parte final de estas bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados sois cuando os vituperen. Ya estamos hablando de un escenario público donde cosas se hacen evidentes. Pero para llegar al escenario público, Él inicia en el corazón. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Él nos obliga a mirar hacia adentro. Él nos obliga a preguntarnos si lo que estamos viviendo lo estamos viviendo desde el corazón. Jesús nos obliga a preguntarnos si realmente estamos iniciando en el punto correcto. Quiero que pienses en esto. ¿Recuerdas cuando Jesús está enseñando a los discípulos mucho más adelante? Él le dice a los discípulos apartaos, cuando está hablando de los tiempos finales, Él dirá, apartaos de mí. Pero ¿por qué me vas a apartar de ti si en tu nombre hice esto, hice aquello, hice esto de acá? Y Él dice, sí, lo podrás haber hecho, pero yo no te conocí. Y la pregunta que me salta es si de alguna manera nosotros somos de aquellas personas que tú sabes, hace cosas para Dios al punto de incluso de sufrir públicamente, pero no hacerlo desde la transformación del corazón. Porque si yo diese mi cuerpo, decía el apóstol Pablo, para ser quemado, pero no lo hago desde el amor, no me sirve de nada. Entonces cuando Jesús está hablando en esta parte del sermón, las bienaventuranzas, Él empieza progresivamente desde lo más interno hacia lo externo a hacer evidente un crecimiento. Pero es paradójico porque ese vacío al que nos invita a vivir también lo combina con esa bienaventuranza. La palabra bienaventurado, no me atrevo a mencionar la expresión porque soy malo para hablar el griego, no lo sé hablar. Pero esa palabra que está escrita en la Biblia dice supremamente bendecido. Se traduce como alguien que es extremadamente afortunado, alguien que ha sido bien librado, que es dichoso y que de alguna manera ha tocado gloria. Cuando el Señor dice bienaventurado, Él está involucrando todas estas ideas. Entonces quiero iniciar y voy a volver al versículo 3. Permítame leerlo ahora desde otra traducción, la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Sabes por qué? Porque el reino del cielo les
pertenece. Dios bendice, Dios derrama bondad, Dios derrama sobre esas vidas su gracia. ¿A quiénes? A los que son pobres en espíritu. Y con esa pobreza hay un sentido de conciencia al punto que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús comienza diciendo, oye, la verdadera felicidad se encuentra en la pobreza. Y eso es, espérate, no me digas que puedo ser feliz siendo pobre. No encaja, no encaja. No en el mundo que yo he nacido y he crecido. La verdadera felicidad te la da el dinero, te la da las cosas, te dará la gente, te dará los logros. Esas cosas son las que te dan felicidad. Y Jesús está diciendo, no. Déjame decirte, en el reino de los cielos hay cosas que pueden ser paradójicas. Y una de ellas es entender que bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu. ¿Cómo? La palabra que se utiliza aquí para referirse a la pobreza, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para referirse a la pobreza. La primera palabra describe básicamente a una persona a la que no le sobra nada, que trabaja duro con sus manos y tiene lo justo para sobrevivir. Es decir, más o menos lo que Salomón decía, no me des la riqueza, pero no me dejes tampoco en la miseria, manténme del pan necesario. ¿Sabes qué? Es verdad, tal vez no tengo todo lo que espero, pero hay el pan sobre mi mesa y puedo comerlo. Quizás es un solo pan, lo puedo compartir, pero tengo para comer. Ese es el pobre al que se refiere en un contexto en el Nuevo Testamento. Pero la otra palabra tiene que ver con algo que va más abajo de eso. Y es la palabra que Jesús usó. Esa palabra habla acerca de una pobreza absoluta al punto de sentirse en la indigencia. Y si usted ha visto a un indigente, usted sabe que es alguien que está en la calle, no tiene nada, está en la quiebra total y su única opción para poder comer algo, sobrevivir en la vida, es extender la mano y mendigar. Esa es la palabra que Jesús está diciendo. Esa palabra encaja muy bien con lo que él un día expresó. El Hijo del Hombre no tiene un lugar a donde recostar su cabeza. En otras palabras, oigan, yo estoy aquí, yo vine a mostrar el ejemplo y yo soy el ejemplo de la pobreza. Pero ojo, esa pobreza habla de una pobreza del espíritu, no una pobreza física o material. Tampoco se refiere a esa pobreza, tú sabes, de autoestima, donde mi autoestima está triturada, ni una personalidad opacada, no se refiere a eso. No es una falsa humildad. Tu humilde servidor. Y le brilla el diente. ¡Ting! No es esa falsa humildad que dice, es que yo no sirvo para nada. Cuando tú lees la Biblia y la lees con toda la libertad de no sentir la presión del tiempo, empiezas a ver detalles. Y cuando ves los detalles, te das cuenta que hay momentos donde los seres humanos que admiramos, llámese Elías, Moisés, David, eran hombres y mujeres tan de carne y hueso como tú y yo. Y ahí un día Elías está diciendo, Señor, solo yo he quedado, nadie está conmigo, victimizándose, si vale la pena expresarlo de esa manera. Y el Señor le dice, no, papito, usted lo que necesita es dormir y comer. Lo manda a dormir y a comer durante 3 ocasiones y luego le dice, ahora sí ya, levántese y vamos porque largo camino te queda. No te me vas a victimizar. Pero a veces pensamos que la pobreza en espíritu tiene que ver con ese espíritu de sentirme la víctima. Es que a mí nadie me ayuda. Es que solo yo voy a la iglesia. Es que nadie hace las cosas más que yo. Nadie llega más temprano al servicio que yo. Nadie se queda hasta el final como yo. Nadie hace... Ese victimismo no es la pobreza de espíritu. Así que dígale a su vecino, no te me victimices en la vida, dígale. Ahora usted dígale, me desnudaste. Porque me gusta jugar el juego de la víctima. La verdadera pobreza espiritual es franqueza. Esa franqueza que uno tiene consigo mismo, de conocernos, de aceptarnos y de reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida.
Un comentarista bíblico llamado Matthew Henry, uno de esos clásicos, él habla, cuando se refiere a la pobreza espiritual, habla de la humildad judicial. Eso fue para mí un término completamente, tú sabes, atípico. Y básicamente se refiere a la actitud del ser humano que se presenta ante el tribunal de Dios y al ver la santidad del Padre y mirarse a sí mismo, se da cuenta que no tiene nada para pagar su fianza y salir libre. En otras palabras, la verdadera pobreza espiritual es cuando quito mis argumentos para tratar de justificarme delante de Dios. Porque mi justicia, dice la Biblia, es como un trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Entonces, cuando Matthew Henry está haciendo referencia a esa humildad jurídica o judicial, él está diciendo: te presentas al tribunal y te das cuenta quién es el Dios que está frente a ti. Es el Dios eterno, santo, 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 revestido de gloria y majestad. Ante él nadie puede, eso fue lo que le dijo a Moisés, nadie verá mi gloria y podrá mantenerse vivo. Entonces, cuando uno apenas tiene un destello de la gloria del Señor y tiene un encuentro con Jesús, la vida de uno cambia. El apóstol Pablo iba persiguiendo, antes de ser el apóstol Pablo, siendo Saulo, perseguía a la iglesia. El Señor se le revela, el caballo en el que él estaba montado cae y él queda en el suelo ciego por la gloria que logró ver. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras? ¿Qué quieres que haga? No tengo argumento para resistirme. No tengo argumento para decirte no. No tengo, y esa es justamente la idea que está mencionando Matthew Henry cuando explica esa humildad judicial. No tengo nada con qué sostenerme delante de ti. Ya dejo de defenderme, dejo de justificar, de racionalizar, tú sabes, mi pecado o mi vana manera de vivir. Me reconozco como alguien espiritualmente quebrado. Por eso Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Pero a nosotros nos gusta usar estas expresiones, tú sabes, para esa idea triunfalista. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces voy a ese negocio porque todo lo puedo en Él, y no digo que no, tienes que ir en Él. Pero no te puedes quedar en esa idea triunfalista. Porque realmente, cuando me doy cuenta de mi verdadera condición, todos mis argumentos, todos, quedan sin valor. Es como el mentiroso que fue descubierto en la mentira. Está en bancarrota de confianza. Ya no se cree en lo que dice. Fue lo que Pedro pudo vivir cuando el Señor Jesús, al momento de restaurarlo, después de la resurrección, se le acerca a la playa, tú sabes, le prepara un rico pesco. Jesús es tan bueno, que Pedro está trabajando toda la noche y él le tiene el desayuno listo. Pero Jesús le pregunta: ¿tú me amas? Usa la palabra ágape. ¿Y Jesús qué le responde? Yo te quiero. ¿No me amas? No, te quiero. Pedro de alguna forma entendió que estaba en bancarrota, no podía jactarse, porque tiempo atrás él se jactó. Él decía: mira, todo el mundo te puede dejar, pero mira, este pechito no te deja. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y cuando las cosas se pusieron feas, ¿quién fue el primero que corrió? ¿Se dan cuenta? A veces nuestra boca firma cheques que nuestro carácter no puede sostener. Y Jesús está diciendo: la verdadera dicha se encuentra cuando reconocemos que somos pobres en espíritu. Paradójicamente, esta bancarrota
si vale la pena expresarlo así, es la que realmente me da el acceso y la pertenencia del reino, porque es lo que dice, ¿no verdad? Él dice, de ellos es el reino de los cielos. El reino me pertenece y nadie me lo puede quitar. Cuando el mismo Señor Jesús dijo, nada puedo hacer por mí mismo, Él evidenció, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y un día Él dijo, mira, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo solo hago lo que veo hacer y digo lo que escucho decir a mi Padre que está en los cielos. Él mismo está reconociendo, evidenciando su pobreza en espíritu. Y eso es exactamente lo que deberíamos nosotros abrazar cuando pensamos, Dios, el camino a la felicidad no está en mi autosuficiencia que el mundo me vende y que a veces la quiero abrazar porque esa sensación de conquista, de logro, siento que me llena, pero al mismo tiempo me aleja de la dependencia de ti. Es paradójico. Es paradójico. El hombre del mundo, la mujer del mundo, se ahoga en la incapacidad y empieza una caída libre. Termina en drogas, en alcohol, en una vida sin límites. Pero el hombre y la mujer de Dios, aún en su pobreza física, material, encuentra fortaleza en Dios. Aún en su enfermedad, muchas veces terminal, encuentra su dicha en Dios. Aún en su crisis, que es como un valle de sombra y de muerte, encuentra en Cristo la plenitud. Esa es la pobreza que lo lleva a la verdadera abundancia espiritual. Y quiero hacerte una pregunta con sinceridad. No tienes que responderme, pero esa es una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste, te vistes, te reconociste desnudo delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tus argumentos los tiraste al suelo porque no te alcanzaron y te diste cuenta que no servían para justificarte delante de Dios? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? No me interesa tu servicio. ¿Cómo? Pues si no le interesa, no le sirvo. No, tú le sirves por amor. Me pierdo, pastor, contigo. No te entiendo. Muchas veces hacemos cosas para justificarnos. No es la razón de hacerlo. Pero si lo hago por amor, nace del corazón. Entonces, la pregunta es, esa sensación de incapacidad de argumentar, tú sabes, de estos aspectos de mi manera de vivir y contradicen su pedido de entrega, de rendición a su voluntad. ¿Yo estoy dispuesto a renunciar a esos argumentos? Es paradójico. Pero el mundo busca poder. El mundo busca riqueza. Y el Señor dice, es en la pobreza de tu espíritu donde inicia el camino de la felicidad. No lo entiendo, Dios. De ahí el porqué, frases que se hicieron muy populares en TikTok. No es rico el que más tiene. ¿Qué más dice la siguiente parte? Es rico el que menos necesita. Esas frases cobran sentido para muchos afuera. Pero cuando yo veo lo que Jesús dijo, la verdadera dicha, felicidad, está en mi pobreza espiritual. Saúl fue un hombre tan lleno de sí mismo, vuelvo a la historia de Saúl que les mencioné hace un rato, que no dejó espacio para Dios en su corazón. Así que un día, cuando él se equivocó, porque él no obedeció la palabra de Dios, cuando el profeta Samuel viene y lo confronta, él le dice al profeta, hónrame delante del pueblo. Estaba tan lleno de él, tan lleno de la autosuficiencia, que no tuvo la capacidad de reconocer su necesidad de Dios, sino que quiso, tú sabes, la buena imagen delante de la gente, y eso representó la desaprobación de Dios. Dios le dice claramente, oye, no es así. A Dios no le complacen los holocaustos, sino el corazón quebrantado. Entonces digo, Dios, ayúdame. Y luego Jesús continúa, y permíteme avanzar, el verso número 4. Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán
consolados. Dios bendice a los que lloran. Espérame, el hecho de sentirme y reconocerme pobre en espíritu ya me parece demasiada humillación. Ahora me tienes que hablar de llanto. El llanto es una señal de debilidad. No tiene sentido que me digas eso. Es una señal de debilidad. ¿Usted recuerda quiénes estaban con Jesús? Entre ellos había un discípulo que era un guerrillero, un celote. El punto, para tener un contexto cultural, el punto es que el Imperio Romano a fuerza había conquistado a varios países, naciones, a varios pueblos, entre ellos el pueblo hebreo, judío. Y los celotes, que era un grupo de judíos que no estaban conformes con eso, siempre estaban buscando pelea por su libertad. Es noble. Estamos cansados del abuso. Se llevan nuestra gente, nuestros jóvenes, se llevan nuestro dinero, nuestros recursos, nos roban. Y aunque, escúchenme, amo la democracia. La democracia también ha sido un engaño que nos hace creer que podemos pelear por cosas. Entonces Jesús, al tener entre su audiencia algunos celotes, les dice: bienaventurados los que lloran. ¿Llorar? Yo soy matar o morir. Es contracultural, porque la idea de llorar expresa debilidad y rendición. Entonces Jesús está diciendo: sí, porque son bienaventurados, porque ellos serán consolados. La palabra que se utiliza aquí es una palabra que básicamente se refiere a la forma más fuerte de dolor. Ese llanto desconsolado de quien perdió algo, digamos un ser querido. Y la paradoja es que, ay Dios, ¿cómo voy a ser feliz si estoy llorando? ¿Cómo? No entiendo. Entonces de ahí muchos dicen: a mí no me gusta ir con los cristianos porque se la pasan llorando nada más. Pastor, pero yo voy a la iglesia y me dicen: sonría, que el gozo del Señor está en usted. A ver, o lloro o río, pero me pierdo. Es difícil para muchos entender. Porque si estoy triste, que ando derrotado, que los cristianos tienen gozo, que el gozo es la fortaleza. Y si ando llorando, María Magdalena. El de afuera: no, sí, se pasan llorando nada más. ¿Qué voy a estar yendo allá? Pero Jesús nos está invitando a entender que nosotros somos consolados. Las lágrimas a las que Jesús se refiere tienen que ver con la primera bienaventuranza. Cuando yo descubro y acepto mi verdadera pobreza, mi respuesta natural a esa revelación es mi quebranto en lágrimas. Cuando descubro mi pobreza espiritual, no me quedo indiferente ante ello. La verdad, lloro. Es un dolor santo, por paradójico que suene, pero es por la conciencia de mi propio pecado, por el reconocer que he lastimado a Dios y también a la gente que amo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que vivimos lastimando a Dios y no nos afecta en nada nuestra manera de vivir. Es como si tú traicionaras a tu pareja y no hubiese ni siquiera un mínimo de dolor por haberle lastimado el corazón. Alguien que amas, tus hijos, tus padres. El apóstol Pablo un día escribió su carta a los Corintios. Y mira lo que le dice cuando él está en su segunda carta a los Corintios, expresando lo que había escrito inicialmente. Él dice: mira, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pero ahora, verso 9, me alegro de haberla enviado. ¿Sabes? No por los que haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran.
tenían un corazón abierto. Y ese dolor de la confrontación hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. La clase de tristeza. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea, vuelvo a repetir esto, hay una tristeza que Dios desea en nuestra vida. Esa clase de tristeza que Dios desea que suframos tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alejarnos del pecado. ¿Y sabes qué? Trae como resultado salvación. Así que no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Pablo está diciendo, hay algo que contrista nuestro corazón. Muchas veces viene de Dios, pero lo que viene de Dios, el dolor, la tristeza que viene de Dios, es una tristeza que me aleja del pecado, porque no quiero lastimar el corazón de Dios. ¿Sabes qué? Cuando pecamos, el corazón de Dios se entristece. Luego me pregunto, ¿por qué no estoy viviendo en la bendición que Jesús me quiere dar? Porque trato de vivir en la autosuficiencia que el mundo me ha enseñado. Entonces no acepto que soy un pobre en espíritu, que estoy en bancarrota. Señor, separado de ti nada puedo. Y hago lo que hago sin remordimiento, sin conciencia, sin entendimiento. Pero cuando me veo desnudo, mi reacción natural es llorar, porque te lastimé, Señor. Te herí. Pero ese dolor también puede ser empático, porque hay un mundo que está quebrantado y en pecado. Pero ¿sabes lo que hacemos? Si te lo digo con sinceridad, es que señalamos el error del mundo y no lloramos con el mundo, por el mundo. Te pregunto con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por esta nación? Es que estos ecuatorianos son una vaina, Dios. Pero sin embargo, Nehemías o Daniel, puedes leerlo. Yo y todo nuestro pueblo te hemos fallado. Y termino diciéndote que la tercera cosa que Jesús habló fue la bienaventuranza que tienen los mansos, no los mensos. Mire bien a su vecino, dígale manso, no menso. ¿Sabes por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra bíblica que Jesús usó para referirse a la mansedumbre se traduce como una fuerza bajo control. Y la metáfora más hermosa es la de un caballo, no sé, un azabache quizás, un Mustang, uno de esos de espíritu libre, salvajes, completamente domado. Su fuerza, su velocidad, sus músculos, todo intacto, pero bajo control. La mansedumbre para Jesús no es debilidad, es poder bajo control. Es la actitud de quien, habiendo roto su ego, ya no necesita defenderse a sí mismo de nada, ni necesita atacar a los demás para imponer su voluntad. Es la actitud de alguien que se rinde completamente, ha renunciado a sus derechos y los ha entregado al control del Espíritu Santo. Mansedumbre. Por esa razón es que Jesús tuvo que decir, ¿tú crees que no podría mi Padre enviar una legión de ángeles y evitar esto? Pero no se trata de eso. Mansedumbre.
Poder bajo control. ¿Cómo tratas a tu esposa cuando te descontrola tu esposa? Ay, Señor, no, pastor, no, ya me está incomodando, pastor. Sigue nomás con lo del fútbol. Poder bajo control. ¿Cómo tratas a tus hijos cuando te arrancan a mí ya se han dado cuenta muchos, ¿no, verdad? Te arrancan los cabellos. ¿Cómo tratas al de la calle? ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento?